Buenas noches con todos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Eh, la clase de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes por ser frecuentes, pero sin duda, sobre todo en la atención primaria, se pasa desapercibido y de alguna manera se está dejando de diagnosticar una de las causas principales que pueden ser las complicaciones más graves de los pacientes que presenten un cuadro de síncope. Para este objetivo, revisaremos la guía del tratamiento y manejo destinado para síncope que está publicada en la Revista Española de Cardiología. La última actualización sobre este tema se lo ha hecho en el 2018, pero se han ido emitiendo varias críticas y sobre todo los soportes de la evidencia en varios estudios que están teniendo ya fases finales que de alguna manera sí modifican un poco la evidencia que disponemos al momento. Como síncope, realmente a esta patología o a este cuadro lo vamos a definir como una patología que va a presentar una pérdida transitoria de conciencia, y esto va a ser producto sobre todo de un proceso denominado la hipoperfusión cerebral, que tiene varias características. La más importante es que este episodio es de inicio rápido, súbito, tiene una duración muy corta, sobre todo segundos. Muy pocos casos llegan a tener una duración de minutos y con una recuperación neurológica espontánea y completamente normal o habitual a la basal del paciente. De tal manera que para empezar a hablar de síncope, vamos a definir qué es la pérdida transitoria de conciencia, que sin duda este término está en relación a una pérdida de conciencia de nuestro paciente que puede ser real o puede ser aparente. Esta pérdida transitoria de conciencia se va a caracterizar sobre todo porque el individuo lo que va a referir es un episodio de amnesia completa durante este periodo de inconsciencia, que se caracteriza porque no tiene un control motor o tiene sobre todo este cierto control anómalo, y tiene una falta de respuesta y sobre todo es en un periodo muy corto. De tal manera que la pérdida transitoria de conciencia, que es la que define de alguna manera un proceso de síncope, son dos términos muy simples, pero que en la práctica clínica de alguna manera deben tener muy clara la situación para poder definir de otro tipo de episodios o de patologías, sobre todo porque el síncope siempre está relacionado con procesos de lipotimia, con procesos de desvanecimiento, que si no tenemos la experiencia de poder recabar toda la información necesaria sobre varias características que hace la diferencia entre uno u otro cuadro, este tipo de patologías van a pasar completamente desapercibidas, y como veremos a continuación, sobre todo si la causa es de riesgo alto, nos llevará a que nuestro paciente posteriormente tenga complicaciones severas. Transitoria de conciencia le han definido en dos grandes grupos. El primero, que es el producido por traumatismos cráneoencefálicos, y sobre todo el grupo que corresponde a la pérdida transitoria de conciencia no traumática. Y dentro de este gran grupo se han dividido o se han clasificado en cuatro subgrupos importantes. El primero es el que hace relación al síncope clásico con las características que ya revisamos. Y dentro de esta clasificación o grupo de síncope podemos tener episodios de síncope con características reflejas, pacientes que presentan cuadros de síncope secundarios a una hipotensión ortostática, y síncopes que obedezcan a patologías o fallos en la estructura cardíaca. Dentro de los cuadros
de ataques epilépticos también se relacionan con cuadros de pérdida transitoria de conciencia, pero aquí lo que necesitamos es diferenciar las características, sobre todo si estos pacientes empiezan a desarrollar patrones que van a estar dentro de los procesos tónicos, clónicos, tónico-clónicos o atónicos también, que son consideradas las crisis de ausencia o las crisis convulsivas parciales. Dentro del grupo de pérdida transitoria de conciencia también tenemos el gran grupo que se denomina psicogénico, y aquí empezamos a tener un término que se utiliza en la actualidad y en la guía sobre todo hace relación a este pseudosíncope, que es el término relacionado a todos los síntomas prodrómicos al síncope y que estén sobre todo relacionados con sintomatología vagal. Entonces el paciente en un porcentaje determinado va a comenzar a presentar situaciones de palidez, de sudoración, de náusea, de frialdad, y luego tendrá su episodio de síncope. Entonces, dentro de este gran grupo psicogénico vamos a tener todos los pseudosíncopes psicogénicos o ataques psicogénicos no epilépticos, que ya iremos buscando las causas más importantes. Y también el grupo que corresponde a las causas raras. Este tipo de agrupación más bien está hecha con la virtud de comenzar a diferenciar situaciones o patologías que están en relación a síndrome de robo de la subclavia, eventos isquémicos transitorios a nivel vértebro-basilar, hemorragia subaracnoidea o ataques anóxicos y anóticos. Sobre todo esto lo vamos a volver a topar en el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a recordar que la pérdida transitoria de conciencia puede ser de origen traumático cuando el paciente tuvo un accidente o un traumatismo cráneoencefálico, y todas las no traumáticas que pueden obedecer a síncopes, ataques epilépticos, psicogénicos y todas las causas raras. Recordemos que los episodios de síncope son más frecuentes en pacientes femeninas que masculinos. Sobre todo se evidencian entre los 10 años y los 35 años como primer episodio, y toda la población en general a nivel mundial, al menos el 20% va a presentar un cuadro de síncope en cualquier etapa de su vida. De este 20%, solo el 50% de ellos, luego de este episodio, acuden y son valorados por un médico, y el resto pasa completamente desapercibido sin tener un estudio adecuado. Dentro de las causas del síncope vamos a tener, o lo hemos dividido en varias categorías, sobre todo el síncope reflejo, que es un proceso o una patología que también se la conoce como neuromediado y puede obedecer a etiología vasovagal, puede ser también situacional, puede obedecer a un síndrome que se denomina el seno carotidio y a todas las formas atípicas de presentación. Dentro de las causas vasovagales, los pacientes sobre todo pueden desarrollar episodios de síncope vasovagal que correspondan a la denominación de ortostático. Y aquí, sobre todo, los pacientes van a experimentar este tipo de episodio al incorporarse o al ponerse de pie. Es muy raro o menos común que los pacientes presenten un síncope en sedestación. Cuando está ligado sobre todo a procesos emocionales, se necesita hacer un intenso interrogatorio para relacionarlos a episodios que realmente estén mediados de situaciones que impliquen mucho miedo, generalmente episodios de pánico, y estos se relacionan con sintomatología estomacal y visceral. Entonces el paciente primero va a empezar a tener dolor abdominal. Este dolor es súbito, es de gran intensidad,
de tipo cólico puede estar acompañado de náusea, de vómito y secundario o posterior a estas molestias, el paciente presenta un cuadro de síncope. Puede estar relacionado a instrumentación, a fobia a la sangre, que es lo frecuente que generalmente evidenciamos de forma diaria. El síncope que obedece a la etiología situacional, sobre todo se relaciona a procesos como posteriores a la micción y cómo le relacionamos con este proceso, sobre todo en pacientes que tuvieron una retención urinaria y que esta fue descomprimida de manera brusca. Los pacientes que empiezan con retención urinaria de alguna manera con antecedentes de patologías prostáticas, que ya desarrollan un globo vesical importante con dificultad para la micción, luego de varias horas realmente acuden a un servicio de urgencias o una atención médica, y lo más aconsejable es que este paciente debe estar en una situación cómoda, es decir, deben colocarle en una camilla para la colocación de la sonda vesical y tener la precaución que la descompresión debe ser una descompresión controlada. Primero, para evitar la hematuria y luego para evitar que este paciente por descompresión súbita presente un cuadro de síncope. Por eso es que se recomienda dentro de las normas y de las guías que todo paciente con globo vesical al menos debe permanecer entre 30 minutos y 1 hora posterior a la colocación de la sonda hasta ir evidenciando primero que la sonda tenga una permeabilidad correcta, que no se presenten escurrimientos, que el paciente no presente hematuria y sobre todo que no esté relacionado a un proceso de síncope. Otra de las causas situacionales van a ser las estimulaciones gastrointestinales. Los síncopes se relacionan también con los pacientes que tienen dificultad para realizar la deposición. Sobre todo al ejercer mucha fuerza en el efecto de pujo, empezamos a tener toda la activación de los reflejos vagales y puede presentar un episodio de síncope también, o está relacionado a procesos de disfagia sólidos, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de CA a nivel de esófago que están obstruyendo la luz. Pueden relacionarse también con episodios de tos muy intenso, con estornudos enérgicos tras un ejercicio, si este es extenuante, y con otras causas como tocar instrumentos de viento, sobre todo en un tiempo prolongado. Otra de las causas son los síndromes de seno carotidio y las formas atípicas que ya vamos a ir una y otra viendo a continuación. Dentro de las causas del síncope de origen cardíaco está relacionado directamente con la presencia de arritmias y estas pueden variar o pueden ser secundarias sobre todo a procesos de bradicardias si estamos hablando de disfunciones del nodo sinusal o trastornos en el sistema de conducción auriculoventricular, como veíamos anteriormente, sobre todo si tenemos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo 2 o bloqueos auriculoventriculares completos, que son los grado 3. Episodios de taquicardia pueden presentar los pacientes síncope en etapas o en episodios de taquicardia supraventricular o ventricular, que es lo más característico, y cuando ya tenemos alteraciones a nivel estructural cardíaco, en estenosis aórtica, cuando está severa, procesos isquémicos cardíacos, todas las formas de miocardiopatías, enfermedades relacionadas a constricción como el taponamiento pericárdico, si tenemos anormalidades congénitas muy importantes o también prótesis vulvares. De tal manera que dentro del tercer grupo de síncope están los síncopes que son debidos o consecuencia de una hipotensión ortostática. Y aquí lo más importante es recordar que dentro de la hipotensión ortostática
Se puede exacerbar los episodios de síncope cuando tenemos procesos en los cuales la acumulación venosa se hace extensa o extrema y esto se produce durante el ejercicio extenuante. Puede presentarse también después de la ingesta de comida, por eso se denomina la hipotensión postprandial, o después de un largo reposo en cama también, sobre todo varios días o semanas, por la forma o la falta de condición física del paciente. Por lo tanto, todos los pacientes que van a estar ingresados en una unidad hospitalaria por algún tiempo que no se han levantado, debemos tener precaución cuando empezamos a reincorporarle a las actividades normales, porque lo más seguro es que presenten un síncope debido a hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática también puede estar inducida o mediada con la utilización de tratamientos en los cuales sobre todo el paciente consuma vasodilatadores, diuréticos, fenotiacidas o antidepresivos. Puede darse por situaciones de depresión de volumen, en hemorragias intensas, procesos de diarrea que generan gran pérdida de líquidos y electrolitos, vómito que lleve a una intolerancia oral, disfunciones autonómicas primarias que sobre todo obedecen a causas neurológicas y dentro de estas las más importantes están en relación con la enfermedad de Parkinson o la demencia de los cuerpos de Lewy, y la disfunción autonómica secundaria, que también obedece a causas neurológicas, pero más bien aquí hacemos relación a procesos neurológicos secundarios a patologías anteriores, como la diabetes, la amiloidosis, lesiones de la médula espinal y todas las neuropatías que pueden estar relacionadas a este tipo de procesos. Si ya revisamos la definición y sobre todo las causas del proceso de síncope, necesitamos entender cómo fisiológicamente un paciente puede desarrollar este tipo de patologías. Y lo primero que debemos recordar es que el síncope va a ser un resultado de la hipotensión y de la hipoperfusión cerebral. Para eso se debe o se necesita un cese del flujo sanguíneo cerebral al menos de 68 segundos. Por eso es que si este proceso se presenta en menos de un minuto, el paciente va a tener un episodio de síncope. Puede ser también secundario a una presión arterial sistólica que oscile en valores de entre 50 a 60 milímetros de mercurio y esto va a ser captado por la cavidad cardíaca o el sistema cardiovascular. O la presencia también de una presión arterial media cuyo valor oscile entre 30 y 45 milímetros de mercurio y esto lo que esté haciendo es sobre todo una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Estos tres factores o determinantes son los que de alguna manera nos van a llevar a un estado de hipotensión y secundario a una hipoperfusión cerebral, de tal manera que el paciente presentará un episodio de síncope bajo estas circunstancias. Recordando que la presión arterial va a ser el resultado del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Entonces, si estamos hablando de las resistencias vasculares sistémicas, ¿qué va a afectar para que esto disminuya dentro del proceso de síncope? Prácticamente tres situaciones. La primera va a ser la reducción en actividad refleja y esto quiere decir que nuestro organismo va a tener un proceso de vasodilatación que por activación del sistema autónomo inmediatamente va a tener un comando o una dirección de vasoconstricción sin reversión de la vasodilatación anterior. Entonces, esto está llevando a un proceso de síncope reflejo de tipo vasodepresor. La segunda causa va a ser un fallo funcional y la tercera un fallo estructural del sistema nervioso autónomo, de tal forma que estas tres situaciones me van a llevar a que la resistencia vascular sistémica disminuya, por ende disminuye la presión y voy a tener un proceso de hipoperfusión cerebral que me llevará a un proceso de síncope.
Pero si estamos hablando ahora del gasto cardíaco, que es otro de los factores que influyen directamente en la presión arterial, lo que buscaré es procesos de bradicardia refleja, arritmias y enfermedad estructural cardíaca. Dentro de este gran grupo también en la guía nos hacen mención o incluyen a la embolia pulmonar y a la hipertensión pulmonar severa, todos los procesos que estén alterando el retorno venoso y la incompetencia cronotrópica e inotrópica que me lleve a una disfunción del sistema autónomo, de tal manera que estos procesos van a llevar a la disminución del gasto cardíaco, a la disminución de la presión arterial, a la hipoperfusión cerebral y el paciente desarrolla un proceso de síncope. Revisado lo anterior, para ser un poquito más didáctico, les voy a pedir que hagan un poquito de mayor atención en este gráfico para poder entender y poder diferenciar el síncope de etiología refleja, el síncope de etiología cardíaca y sobre todo el secundario a una hipotensión ortostática. Todo empieza desde el centro. Como habíamos dicho, la presión arterial debe disminuir, debemos tener esta condición de hipoperfusión cerebral y vamos a tener dos opciones: disminución en el gasto cardíaco y disminución en la resistencia periférica. Si estamos hablando de disminución del gasto cardíaco, para que sea de origen cardíaco necesitamos la presencia de arritmias, un daño estructural de todo el sistema de las cámaras cardíacas. Pueden ser dilatación de los ventrículos, afectación valvular severa y cualquier otra patología que esté afectando la función de bomba del corazón. Si tenemos un bajo en el gasto cardíaco y una disminución en la resistencia periférica, podemos tener un síncope que sea secundario a una hipotensión ortostática, y esto puede darse por disminución en el retorno venoso, por depresión de volumen. Habíamos ya explicado situaciones de diarrea extensa o extrema, e intolerancia oral, quemaduras, sobre todo, o acumulación venosa en los procesos de ejercicio extenuante. También podemos tener un daño estructural del sistema nervioso autónomo que nos va a llevar a una disfunción autonómica primaria, como decíamos, a patologías neurológicas, y a una disfunción autonómica secundaria, que son todos los procesos neurológicos consecuencia de patologías preexistentes, sobre todo metabólicas o autoinmunes. De tal manera que estos dos mecanismos, ya sean por retorno venoso o por daño estructural del sistema nervioso autónomo, nos van a llevar a un proceso de síncope secundario a hipotensión ortostática. Mientras que si estamos hablando de un síncope reflejo, lo que vamos a tener son igual dos condiciones: disminución del gasto cardíaco y disminución de la resistencia periférica, que va a producir un reflejo inadecuado que puede ser a nivel cardioinhibitorio o a nivel vasopresor. Y aquí entran todos los procesos autoinmunes que ya vamos a revisar, de tal manera que puede ser secundario a una afectación cromosómica propia o también a un sistema inadecuado de respuesta del sistema nervioso autónomo. Si ya evidenciamos que el paciente tiene un síncope, que todas las características coinciden con la determinación de esta patología, necesitamos empezar a diferenciar de todas las patologías más frecuentes, y dentro de estas lo más importante es diferenciar de los eventos cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, porque esa es la confusión y de alguna manera la referencia inadecuada de pacientes. Todo síncope no es un evento cerebrovascular, y las características que diferencian una patología de la otra se dan de la siguiente manera. Sobre todo, ¿cómo diferencio un síncope de una hemorragia intracerebral o subaracnoidea?
que esta patología puede tener una pérdida transitoria de conciencia, pero esta no es súbita, sino más bien es progresiva. Y esta se acompaña siempre de una cefalea que tiene primero la característica de ser de gran intensidad. El paciente refiere que es la cefalea más fuerte que ha sufrido en toda su vida. Puede estar ligada a signos neurológicos o síntomas como alteraciones en la visión, náusea, vómito sobre todo. Debemos diferenciar un síncope de un evento isquémico transitorio a nivel vertebrovascular. Y esta siempre se presenta con síntomas y signos neurológicos. Sí tiene pérdida transitoria de la conciencia, pero la duración de esta es mayor. Procesos isquémicos transitorios a nivel carotidio. Y aquí lo más importante es recordar que esta pérdida del estado de conciencia puede durar un poco más de tiempo y siempre va a estar ligado a signos y síntomas neurológicos, sobre todo del territorio afectado. ¿Cómo diferencio de un síndrome del robo de la subclavia? Por los signos neurológicos focales que vamos a encontrar en la anamnesis y sobre todo en el examen físico. Debemos diferenciar también de todos los procesos metabólicos en los cuales están incluidos por frecuencia la hipoglicemia, la hipoxia y sobre todo la hiperventilación con hipocapnia. Y aquí la duración de la pérdida transitoria de conciencia va a ser mayor. El estado de conciencia puede estar alterado o no puede estarlo también, y todo va a depender de la condición, los antecedentes y sobre todo el desenlace al evento. Procesos de intoxicación también tienen una pérdida transitoria de conciencia con una duración mayor. Aquí el estado de conciencia puede estar afectado, ¿no? Dependiendo de qué sustancia sea la que fue ingerida y sobre todo la cantidad de ella. Todos los pacientes con síncope van a tener un proceso de evaluación inicial en cualquier dependencia de valoración clínica. Puede ser en instituciones de primer nivel o pacientes ya referidos a los hospitales de segundo o tercer nivel. Y durante la evaluación inicial de todo médico, siempre van a tener 4 preguntas importantes. La primera va a ser: si el evento que está presentando mi paciente fue una pérdida transitoria de conciencia o no. La segunda pregunta más frecuente es: en caso de la pérdida transitoria de conciencia, ¿esta realmente obedece a un origen sincopal o no? La tercera pregunta más frecuente es: si ya tengo un paciente con toda la sospecha de que está presentando o presentó un síncope, ¿existe o tengo la sospecha de un diagnóstico etiológico claro? Y sobre todo, si tengo evidencia que me indique que este paciente tiene un riesgo alto y que posteriormente puede desarrollar un evento cardiovascular o una muerte súbita, que es lo que generalmente necesitamos definirlo de forma temprana. Y para ello vamos a seguir un algoritmo en el cual, si tenemos ya la presencia de una pérdida transitoria de conciencia, vamos a buscar toda la historia que esté relacionada con el evento, si tuvo síntomas prodrómicos o no, si el paciente estuvo acompañado de alguien o estuvo solo, si alguien evidenció el patrón de esta pérdida transitoria de la conciencia, si no tuvo o todas las características no nos orientan a que este paciente sí tuvo un proceso de pérdida transitoria de conciencia, vamos a valorarle como cualquier otra patología, que puede ser una lipotimia, un desvanecimiento, una hipoglicemia, dependiendo de la etiología. Pero si realmente reúne todas las características para definirle como síncope, va a empezar o va a pasar a una evaluación inicial en la cual necesitamos primero tener todos los datos de una historia clínica muy detallada, la determinación de los signos vitales y su análisis, un electrocardiograma inicial
y sobre todo la precaución de tomarle la presión en forma supina y también de alguna manera después de unos minutos empezar a valorar si este paciente tiene o desarrolla cambios ortostáticos. De tal manera que si el paciente empieza a tener un diagnóstico incierto o algo de duda entre si realmente es un cuadro de síncope o no, vamos a aplicar todas las escalas que nos ayudarán a determinar los estadios o los niveles de riesgo, en los cuales si el paciente presenta un riesgo alto de eventos graves a corto plazo, la evaluación médica, el tratamiento debe ser de forma temprana y óptima. Si el paciente tiene dentro de la escala de riesgo una determinación de riesgo bajo de síncopes recurrentes, lo que se le va a solicitar son pruebas complementarias para ahí escoger el tratamiento adecuado. Y si este paciente tiene un bajo riesgo de recurrencia o de alguna manera es un solo episodio o este episodio está dentro de las formas raras, necesitamos primero explicarle al paciente y no va a necesitar evaluación adicional de pruebas complementarias. Mientras que si ya se determina que esta pérdida transitoria de conciencia es no sincopal, entonces necesito valorar dentro de la anamnesis y el examen físico, sobre todo si obedece a un ataque epiléptico, de pronto si obedece a una causa psicogénica o si obedece a cualquiera de las causas raras para establecer el diagnóstico correcto. Todo paciente que es recibido en la sala de urgencias va a tener 3 preguntas indispensables. ¿Se puede identificar una causa subyacente grave de este episodio de síncope? La otra pregunta será, ¿hay riesgo de que este paciente tenga un desenlace adverso posterior? Y ¿tengo o no que ingresarle a un paciente con síncope? Y para ello vamos a ir paso a paso, sobre todo viendo las situaciones de manejo y estratificación del riesgo. Si el síncope es la causa predominante de la presentación de este paciente en el servicio de urgencia, si es así, debemos empezar el diagnóstico, así sea incierto, dentro de la evaluación inicial para buscar la verdadera etiología. Identificada la etiología, se debe seguir un flujo de estratificación de riesgo. Sin embargo, si esta causa no fue la que le llevó a buscar la atención al paciente, se deberá primero buscar los síntomas de una enfermedad aguda más importante que dentro de todos sus mecanismos de compensación, si estos ya fracasaron, también puede presentar un episodio de síncope como consecuencia de todos sus trastornos, ya sean metabólicos sobre todo. Y si el diagnóstico es incierto, lo que necesito es utilizar todas las medidas diagnósticas, ya sean de laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardiograma, que me ayuden a llegar a un tratamiento adecuado dependiendo de la etiología. Si el paciente presenta síncope, solo las características de bajo riesgo me llegará a la deducción de que este paciente probablemente tuvo un síncope de origen reflejo situacional o que obedece a una hipotensión ortostática, de tal manera que luego de cierto tiempo de observación se puede recibir el alta directamente desde el servicio de valoración inicial. Mientras que si este paciente se encuentra sin características de alto o bajo riesgo, pero ya me lleva la orientación clínica a que necesita ser ingresado en una unidad de observación, necesito hacer o la determinación de si le mantengo en observación de emergencia o le
dispongo un ingreso hospitalario. El ingreso hospitalario va a ser para todos los pacientes que tienen riesgo alto de presentar una de las complicaciones más importantes, que son eventos adversos letales o cuadros de muerte súbita. Para estratificar el riesgo, tenemos factores de riesgo bajo y de riesgo alto. Dentro de los de bajo riesgo, lo primero que necesitamos hacer es empezar a asociar este cuadro de síncope con todos los pródromos típicos del síncope, sobre todo que obedece a etiología refleja. Y estos generalmente son situaciones de mareo, sensación de calor, sudoración, náusea y vómito, que agrupados tienen la denominación de un pseudosíncope. Después se debe buscar si este paciente empezó a tener su episodio después de una visión, de un sonido intenso, de un olor desagradable, de dolor también que puede aparecer ya sea de forma súbita o inesperada. Si está relacionado con procesos de permanecer mucho tiempo de pie o en lugares muy concurridos o que sean muy calurosos sin la ventilación adecuada. Si el episodio de síncope fue relacionado con la ingesta de comida o si fue en la etapa postprandial, si está desencadenado por tos, defecación, procesos de descompresión de la micción. Si de alguna manera este paciente menciona que el síncope se presentó luego de rotar la cabeza, de presionar la zona del seno carotidio, sobre todo en pacientes con antecedentes de enfermedades neoplásicas que tienen tumores a este nivel, al afeitarse, si utilizan camisas o el cuello está muy apretado o buzos de cuello alto, al levantarse, si hay variación y ellos comienzan a identificar toda la sintomatología vagal, ya sea en supinación o sedestación. Todas estas determinaciones o variantes están relacionadas a bajo riesgo. Mientras que si estamos hablando de un alto riesgo, se va a dividir en condiciones de mayor riesgo y en condiciones de menor riesgo dentro de la situación de alto riesgo. Entonces, si estamos hablando de las condiciones de mayor riesgo, vamos a buscar si de pronto este paciente tuvo o está relacionado su proceso de síncope con un cuadro de dolor torácico. Este va a ser intenso, va a ser opresivo, va a estar acompañado por sintomatología vagal. Si de pronto tiene episodios de disnea, si esta es súbita, si tiene dolor abdominal intenso o también cefalea intensa. Si de pronto está relacionado con episodios de síncope durante el esfuerzo o en supinación, si presentó procesos de palpitaciones de aparición rápida y seguidas a estas se presentaron el cuadro de síncope, le catalogan a este tipo de pacientes como un paciente de alto riesgo con criterios mayores. Mientras que si hablamos de las condiciones de menor riesgo, están las afectaciones sobre todo estructurales cardíacas o todas las alteraciones que se puedan encontrar en el electrocardiograma inicial. El paciente puede estar sin síntomas previos o con pródromos cortos y esto hace relación a un tiempo menor de 10 segundos. Si la historia familiar está relacionada con procesos de muerte súbita cardíaca, sobre todo en edades tempranas, que se le considera como prematura, y si tuvo un síncope en sedestación. Estas tres condiciones le determinan al paciente de alto riesgo, pero con criterios menores. Al hacer la historia clínica también uno puede ir determinando el riesgo del paciente. Si estamos hablando de bajo riesgo, lo que normalmente refieren es que esta historia ya es de algunos años, que ya han presentado síncopes recurrentes y que de alguna manera no se ha logrado determinar la etiología exacta. O si de pronto ya está estudiado y han llegado
de que haya ausencia de cardiopatía estructural. Estas dos condiciones dentro de la historia clínica le determina al paciente con síncope como de bajo riesgo. Mientras que si hablamos de alto riesgo y con criterios mayores, vamos a buscar la presencia o el antecedente de una cardiopatía estructural o una enfermedad arterial coronaria grave, que puede ser una insuficiencia cardíaca ya en estadios avanzados, infartos de miocardio previos con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bajo, de tal manera que esta condición, solo por la realización de la historia clínica, le va a estratificar a este tipo de pacientes como de alto riesgo con criterio mayor. En el examen físico también podemos encontrar criterios de riesgo bajo o de riesgo alto. Dentro de los criterios de riesgo bajo está un examen físico completamente normal, sin variación ni en la determinación de exámenes o de signos vitales, ni tampoco en la evidencia del examen físico completo. En la exploración física, para determinar que el paciente tiene riesgo alto con criterios mayores, lo que vamos a buscar es una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio sin causa conocida, es decir, que no esté relacionado sobre todo a procesos de shock, sospecha de sangrado gastrointestinal y para ello se necesita hacer el tacto rectal. Presencia de bradicardia persistente, frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, sobre todo en estado de vigilia y sin haber realizado o sin ser un paciente que tenga ejercicio físico continuo o extenuante, y la presencia de un soplo sistólico sin diagnóstico anterior. Todos estas variaciones lo que me determinan es que en el examen físico este paciente tiene criterios mayores para un riesgo alto. Y dentro de los exámenes utilizados de manera temprana está el electrocardiograma y puede tener bajo riesgo si este electrocardiograma está completamente normal, mientras que si tenemos alteraciones, lo vamos a clasificar en riesgos o criterios mayores y en riesgos o criterios menores. Dentro de los criterios mayores, lo que necesitamos buscar en el electrocardiograma son cambios compatibles con procesos isquémicos cardíacos de fase aguda, y dentro de estos el inicial va a ser la inversión de la onda T, supra y infradesnivel del segmento ST. Si tenemos presencia de bloqueos auriculoventriculares, sobre todo MOVITS 2 o de tercer grado, frecuencias auriculares lentas con frecuencias menores a 40 latidos por minuto, pacientes con bradicardia sinusalia persistente, secundarios o no a bloqueos auriculoventriculares, mal funcionamiento de los dispositivos implantables, sobre todo si el paciente ya fue colocado anteriormente un marcapaso, pero en el electrocardiograma no se evidencia la onda de espiga. Eso implica que el dispositivo no está funcionante. Evaluación del segmento ST, sobre todo en las derivaciones precordiales, para determinar la presencia o no de un patrón de Brugada. Y dentro de los criterios menores del electrocardiograma vamos a encontrar los bloqueos auriculoventriculares tipo MOVITS 1 o bloqueo auriculoventricular de primer grado, bradicardias sinusales asintomáticas, taquicardias supraventriculares paroxísticas o cuadros de fibrilación auricular, ondas T negativas, que indicarán que este paciente ya va a tener riesgo alto con criterios o mayores o menores. Si ya tenemos la determinación del riesgo, necesitamos definir si este paciente se queda ingresado en el área de observación o necesita ingresar a una unidad de hospitalización. Y para eso vamos a mencionar que todo paciente que permanezca en el área del servicio de urgencias debe tener la siguiente consideración.
que deba ser un paciente de alto riesgo, porque debe ser manejado en el área crítica de todo servicio de emergencia, en el cual se podrá establecer o determinar la presencia de cardiopatías estructurales, enfermedades crónicas graves que estén reagudizadas. De pronto, si el síncope fue durante el ejercicio, necesitaremos ir valorando con una monitorización continua las variaciones de presión. El síncope, si fue en supinación o sedestación, también es una condición que implica observarle en un tiempo un poco mayor en el área de urgencias. Si el paciente presentó palpitaciones antes del síncope, sobre todo porque puede estar relacionado con procesos de taquicardia supraventricular o síndromes de preexcitación. Sobre todo si estamos hablando de pacientes con disfunción de todos los dispositivos intracardíacos, deben quedarse en un área del servicio de emergencias. Pero, ¿cuándo decido que el paciente debe pasar a hospitalización? Cuando el síncope esté asociado a cualquier enfermedad coexistente potencialmente grave que requiera de un seguimiento y de la realización de exámenes complementarios en un tiempo más extenso. Si de pronto ya tiene alguna lesión secundaria por síncope, es decir, si este paciente durante su proceso de síncope además tuvo fracturas óseas, tuvo sobre todo traumas cráneoencefálicos, puede ser hemorrágico, o que determine procesos que impliquen el estudio y la observación en tiempos mayores a 24 horas. La necesidad del tratamiento ya inicial del síncope también es uno de los criterios de ingreso a hospitalización. Y dentro de todas las pruebas diagnósticas que se pueden realizar, lo que nos recomiendan es la prueba del masaje de seno carotidio. Y esta es una de las pruebas diagnósticas que nos sirve para la determinación o la aparición de una pausa ventricular que va a ser mayor a 3 segundos. Por eso este paciente debe estar en un área crítica con monitorización continua. Puede producir también una caída de la presión arterial sistólica. Y sobre todo, este paciente, después de la realización de esta prueba de masaje del seno carotidio, nos va a permitir definir si este corresponde a una hipersensibilidad del seno carotidio. De tal manera que para efectuar este tipo de pruebas tenemos varias indicaciones. Primero, que el masaje de seno carotidio está indicado en pacientes mayores de 40 años con síncope de causa completamente desconocida, compatible con un mecanismo reflejo, y esto tiene una evidencia 1B. Mientras que los procesos de disfunción del seno carotidio se confirman con el masaje de seno carotidio cuando estos producen episodios de bradicardia. Puede producir también episodios de asistolia o de hipotensión que producen síntomas espontáneos, y los pacientes tienen características clínicas compatibles con un mecanismo reflejo como causa de síncope, y esto tiene una evidencia 1B. Todas estas pruebas se recomiendan realizarlas dentro de una unidad hospitalaria con todas las condiciones necesarias, sobre todo de especialistas y de monitorización hemodinámica continua y eficaz. Otra de las pruebas recomendadas son las pruebas ortostáticas, y dentro de estas se hace relación a la hipedestación activa, que es un proceso en el cual lo que se va a medir es la caída de la presión arterial, y si esta es mayor a 20 milímetros de mercurio a nivel de la presión sistólica, o a nivel de la presión diastólica si desciende más de 10 milímetros de mercurio, o si tenemos una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Y hay también indicaciones para este tipo de pruebas. Sobre todo está indicada la determinación
intermitente de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero con la consideración que se debe utilizar esfingomanómetros manuales y se debe hacer la medición en decúbito supino y durante la bipedestación activa para hacer una evaluación inicial del síncope adecuada. Esto tiene una evidencia 1C. Puede ser preferible la medición continua no invasiva de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca de forma continua mediante una monitorización y de alguna manera definir todas estas variaciones que pueden ser cortas de la presión arterial que nos deben a determinar un proceso de hipotensión ortostática inicial. La mesa basculante también son una de las pruebas que pueden utilizarse, esto ya dentro de los servicios de cardiología que tienen ya toda la determinación adecuada y el equipamiento preciso. Se necesita una cama especial en la cual se tenga la oscilación de movimientos. Lo que se puede utilizar va a ser entre 300 y 400 miligramos de trinitroglicerina sublingual, pero esta va a ser administrada después de una fase de 20 minutos ya dentro de esta oscilación de movimientos sin medicación. Y también se puede utilizar el isoproterenol intravenoso con la consideración que debe ser a dosis bajas, las cuales se van a ir incrementando con la finalidad de aumentar la frecuencia cardíaca media en un 20 a 25% del valor inicial considerado como basal del paciente. Para este tipo de pruebas diagnósticas denominadas como mesa basculante tenemos varias indicaciones. Primero, que debe considerarse la prueba de mesa basculante para pacientes con sospecha de síncope, pero que sean de etiología refleja o secundaria a hipotensión ortostática, a síndrome de taquicardia postural ortostática o disfunción del seno también. Puede considerarse la prueba de mesa basculante para enseñar a los pacientes a reconocer los síntomas y todas las maniobras físicas que pueden ayudar a sobrellevar este tipo de afección. Y dentro de los criterios diagnósticos, el síncope reflejo, la hipotensión ortostática, el síndrome de taquicardia postural deben considerarse probables si la prueba en mesa basculante reproduce los síntomas y los patrones circulatorios característicos de cada una de las entidades. De tal manera que son pruebas que deben tenerse en cuenta, sobre todo si estamos ya dentro de instituciones de tercer nivel donde se pueda tener acceso a ellas. Para el tratamiento inicial de este tipo de patologías, lo primero es la evaluación diagnóstica y sobre todo empezar a encasillarle al paciente si éste presenta un síncope reflejo o tiene una intolerancia ortostática. Puede ser que este paciente sea predecible o de alta frecuencia y aquí se debe considerar el tratamiento específico. Pero si es predecible o de baja frecuencia, lo que vamos a hacer es explicarle al paciente con la finalidad de que él se tranquilice, porque esto lleva un proceso de ansiedad intensa, y evitar todos los factores desencadenantes que me puedan llevar a la recurrencia de este patrón. Podemos encasillarle también como el síncope cardíaco si ya tiene un diagnóstico anterior o en la realización del electrocardiograma se han determinado presencia de arritmias cardíacas, para lo cual va a necesitar el tratamiento específico de la arritmia identificada. Si tiene una enfermedad estructural que puede ser cardíaca y pulmonar, lo que se empieza es el tratamiento según el protocolo y la necesidad de cada patología. Si el síncope es de causa desconocida y alto riesgo, sobre todo si estamos hablando de enfermedades de las arterias coronarias, todas las miocardiopatías, sobre todo procesos isquémicos, lo que necesitamos es considerar los riesgos y los beneficios de este paciente de poder obtener un tratamiento con desfibrilador automático que puede ser transitorio o puede ser permanente.
Si estamos hablando del síncope reflejo, lo primero que vamos a hacer son las modificaciones en la formación y en las medidas de estilo y calidad de vida. Si el paciente ya presenta un síncope grave o recurrente, necesitamos ya enviarle a una institución de mayor complejidad porque necesita la realización de varias pruebas diagnósticas que nos orienten a si su etiología es por fenotipo de presión arterial baja, y aquí va a necesitar la iniciación de medicamentos, sobre todo la fluocortisona y la midodrina. Y si de pronto este paciente ya empieza a presentar pródromos, va a necesitar la iniciación de maniobras de contrapresión. Y si no tiene pródromos, pues se necesita empezar un tratamiento que puede estar guiado primero, posterior a una monitorización completa de al menos 24 horas, y es lo que se obtiene con la implementación del proceso Holter. Mientras que si este síncope fue producido por fármacos hipotensores, debemos interrumpir el tratamiento. Y si de pronto este paciente está mediado por una cardioinhibición dominante, lo que vamos a buscar es la estimulación cardíaca por medio de todos los implantes que debemos escoger dependiendo de su patrón cardiográfico. Dentro de los medicamentos, ustedes al revisar la guía se van a dar cuenta que ninguno de ellos cuentan con una evidencia 1A, y esto es porque todos los estudios que se han realizado, que son controlados, aleatorizados, no tienen el número o la población considerada como representativa o una población grande, de tal manera que dentro de la guía se hace hincapié a que la medicación es una recomendación hasta que sigan las publicaciones, sobre todo en etapas avanzadas de cada uno de los estudios que todavía están por concluirse. Pero se recomienda el uso de la fluorocortisona, y este medicamento lo que nos va a permitir es aumentar la reabsorción renal de sodio, y de esta manera vamos a poder expandir el volumen plasmático. Este tipo de medicamento lo que va a hacer es detener la cascada fisiológica que lleva al reflejo vasovagal ortostático, y la dosis recomendada es de 0,2 miligramos al día en un espacio de 2 semanas para ir valorando si esta tiene disminución de sintomatología o evita un periodo o un episodio de síncope recurrente. Existe moderada evidencia en que el medicamento puede ser eficaz, sobre todo para reducir la recurrencia del síncope en pacientes jóvenes con presión arterial dentro de valores normales y que no tengan comorbilidades. Estas son las condiciones de los pacientes que fueron incluidos en los estudios que han demostrado que sí puede ser eficaz el uso de la fluorocortisona dentro de los pacientes que presenten síncope y este sea de etiología vasovagal ortostático. Los agonistas alfa es un grupo de medicamentos que, debido a que en el síncope reflejo es frecuente la insuficiencia para alcanzar la vasoconstricción adecuada, sobre todo en los vasos periféricos, se usan vasoconstrictores. Dentro de los estudiados está la etilefrina en dosis de 25 miligramos cada 12 horas y la midodrina en dosis de 2,5 a 10 miligramos cada 8 horas. El tratamiento crónico con este tipo de fármacos no se recomienda, sobre todo puede ser de utilidad en los pacientes que presenten síncope y este sea de etiología refleja. Entonces necesitamos tener muy en cuenta este tipo de indicaciones. Los bloqueadores beta se ha atribuido la capacidad de reducir el grado de activación de los mecanorreceptores, sobre todo ventriculares,
debido a su efecto inotrópico negativo en procesos de síncope reflejo. Pero el margen en el balance entre efectos deseados y no deseados es muy estrecho, entonces los beta bloqueadores beta dentro del tratamiento del síncope todavía está en discusión. Podría ser una de las opciones, pero no está todavía dentro de los fármacos que cuenten con una evidencia fuerte para estar dentro del tratamiento de primera línea. Varios estudios también se han realizado con la utilización de la paroxetina, las benzodiazepinas, el orquiotide, y de alguna manera ninguno de ellos han mostrado gran efectividad, pero sin duda son opciones que se pueden tomar en cuenta y se podrían utilizar bajo algunas consideraciones especiales. Si nuestro paciente presenta un síncope por hipotensión ortostática, lo primero que vamos a modificar son las medidas sobre el estilo de vida, y eso implica que los pacientes no tengan situaciones de encamamiento prolongado, que mejoren la hidratación y sobre todo la ingesta de sal adecuado, ya sea en comida o en soluciones de hidratación oral. Se debe interrumpir todos los tratamientos que tengan fármacos vasoactivos, y si persisten los síntomas se pueden empezar a desarrollar maniobras de contrapresión, maniobras de compresión. Dentro de estas, las recomendadas son que el paciente cruce enérgicamente las piernas, que el paciente recoja sus piernas hacia la cavidad abdominal. Incluso recomiendan presión abdominal en la parte subsifoidea. Debe tener la cabeza elevada durante el sueño, y si todo esto fracasa, podemos tener la opción de la medicación, que es la midodrina y la fludrocortisona. Tenemos varios subgrupos que, como ustedes veían, dentro de las causas pueden obedecer a alteraciones fenotípicas, y dentro de ellas debemos tener precaución si de pronto ya fueron estudiados anteriormente y se encasilla dentro del fenotipo clínico de deficiencia de adenosina, en el cual la teofilina sí mostró eficacia en los pacientes con ataques presincopales o sincopales que fueron súbitos o fueron recurrentes, que presentaban una característica biológica común: bajas concentraciones circulantes de adenosina. Podemos tener también alteraciones fenotípicas en la deficiencia de norepinefrina, y aquí existe un desajuste entre la actividad nerviosa simpática y el exceso de la norepinefrina, en el cual los inhibidores del transporte de norepinefrina, en este caso lo que se puede utilizar es la reboxetina, o también el sibutramina, que produce un aumento en el tono simpático. Y si estamos hablando de una afectación en la ablación de los plexos ganglionares, la ablación por radiofrecuencia de los ganglios vagales localizados sobre todo cerca del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, lo que van a ayudar es a neutralizar las vías que van a ser referentes durante este síncope vasovagal. Entonces, revisando toda esta guía extensa y de alguna manera haciéndole un poquito más didáctica para ustedes, tenemos que tomar muy en cuenta un paciente con síncope, tomarle el tiempo necesario para la realización de su examen clínico, para la determinación o recoger todos los datos que nos ayuden a llegar a una anamnesis amplia, y de esta manera poder tener un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Los pacientes que llegan a unidades de atención primaria, sobre todo, los síncopes se confunden con lipotimias, los síncopes se confunden con desvanecimiento o trastornos de alguna manera de líquidos o electrolitos sin el abordaje necesario. Y dentro de las complicaciones más importantes de este tipo de pacientes pueden presentarse los síncopes recurrentes, los eventos adversos por
la no identificación de arritmias letales y sobre todo cuadros de muertes súbitas que pueden ser evitados si los pacientes con síncope son atendidos y tienen un poquito más de precaución al momento de valorar a cada uno de ellos. Este momento es el que ustedes pueden hacer las preguntas que necesiten para aclarar un poquito más las dudas que pudieran haber quedado. Si de pronto todo está claro, les agradecería por su atención y nos encontraríamos en la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por haber asistido hoy. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora.